Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro primer programa de este podcast de La Serpiente Escarlata. Te saluda el frater TZ y en conjuntamente con la soror EOS vamos a ser tus anfitriones. El día de hoy estaremos hablando de un tema que ha sido de interés para todo el mundo esotérico y no es otro más que la Goetia. ¿De dónde sale? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Y cómo hacer este tipo de prácticas? Serán algunas de las cosas que hablaremos hoy en este primer episodio del podcast de La Serpiente Escarlata. Saludos, sororeos, ¿cómo estás tú? Bien, bien cansada, pero bien, con ganas de hablar de este tema que tanto revuelo hace, no solo entre los magos ceremoniales con experiencia, sino también con gente que recién está incursionando en el esotericismo, como lo llamativo que es que sea tan popular una práctica tan antagonista a, a las creencias dominantes, ¿no? Sí, Cómo atrae lo oscuro es casi como esa cuestión del inconsciente que atrae a lo tanático, a lo prohibido, a lo peligroso. Así que bueno, está bueno hablarlo, está bueno em, también bajarlo un poco a la tierra, cuál es exacto. esta cuestión que hay detrás de la Goetia. Y me parece, o Goilla, depende cómo la quieras pronunciar. Está bueno arrancar no la tengo acá la frase literal de Aleister Crowley, pero en su libro Goilla, el que escribe con MacGregor Mathers, o que, o que suma su nombre ahí. Él dice que no son otra cosa, estos espíritus o éticos no son otra cosa que diferentes niveles en nuestra mente, ¿no? Que si él quiere un demonio para aumentar su carisma, va a ir a la parte de su cerebro que, que le, que le otorga la carisma. Entonces, está bueno pensarlo así. Exacto. Esa es una de las visiones bastante modernas. Si nosotros nos vamos quizás a la historia antigua de la Goetia, Goetia, nos damos cuenta de que en verdad se creía o se tenía la fuerte creencia de que el demonio era una entidad externa al cuerpo, era una entidad externa o fuera de la psique. Y podemos revisarlo incluso, como te comentaba temprano, en los cuentos de las mil y una noches, cómo doblegaban los hechiceros o los magos a través de la oración, a través de sellos y claves, las famosas ánforas, la famosa lámpara maravillosa de Aladino, ¿verdad? No era Sí, más que un jinn, no era más que un jinn o un demonio encerrado a través de un ritual goetio, de Goetia, o de una Goetia muy primitiva, en la cual utilizaban principios muchas veces salomónicos o muchas veces religiosos. Entonces, el tema de la Goetia, algo que yo me he dado cuenta desde la tradición occidental e incluso los lineamientos de la tradición oriental, porque sabemos que en Oriente el tema de los demonios es completamente diferente. Los demonios no son vistos como adversarios, sino como entidades de fuego. Lo vemos en los jines o los tijines musulmanes, ¿verdad? mm, Que no estaban, no eran necesariamente malos. Lo vemos en los aulladores del desierto. Estos seres que vivían, habitaban en el desierto y, y no eran necesariamente malos, cumplían un rol al fin y al cabo. Cumplían un rol que hoy en día, pues, estaría incluso mal,
mal o bien visto, pues dependiendo de la corriente o el pensamiento filosófico de cada quien. Incluso podemos ver en el Antiguo Testamento que entidades tentadoras como el mismo Satán podían entrar, estaban en el cielo, estaban en el junto al padre o al Yohevauhei. Entonces es interesante ver que desde ahí esa capacidad o interés del hombre en doblegar estas entidades ha estado presente. Sí, también está para analizar esta cuestión de cuál es la necesidad que tiene el hombre de doblegar estas entidades. ¿Por qué, em, habiendo otro tipo de entidades, busca estas en particular? ¿Y por qué Salomón?
Bueno, ¿Por qué se llama recordemos, clavícula de Salomón? ajá, que es la primera, quizá, una de las correlaciones dentro de la magia salomónica. Primero, ¿quién es Salomón? ¿Ok? Es un personaje, uno de los reyes israelitas, ¿verdad? Mm. Famoso por conocer incluso el lenguaje de las aves. Fíjate que dentro de la magia hay algo que se llama el lenguaje de las aves, el lenguaje de los pájaros, que va relacionado con ese lenguaje de la natura. Salomón se dice, según Eliphas Levi, en su libro Historia de la Magia, que poseía o había fabricado un anillo construido desde 8 cubos perfectos, desde 7 cubos perfectos, corrijo, con los 7 metales, ¿verdad? Con una piedra cuadrada y una redonda. Este anillo mágico, que era el anillo mágico de Salomón, que es un personaje, como dijimos, hijo del rey David, líder de los israelitas, conocido por su sabiduría, conocido por su conocimiento mágico, es un personaje que se puede decir que es semi-mitológico, ¿ok? Fue uno de los custodios del Arca de la Alianza, y recordamos que esta Arca de la Alianza tenía cierto poder, si no, fíjense, vayamos un poco a la cultura pop y nos damos cuenta en las películas de Indiana Jones, que es un arma casi, que se le funde, ¿te acuerdas? Que se le funde la cara al señor. Ah, no las vi las de Indiana Jones. Vi algunas, esa no me la acuerdo. Bueno, en la primera aparece el Arca de la Alianza, pero eso no tiene nada que ver. Entonces, Salomón tenía poder para comunicarse con espíritus o con ángeles, ¿verdad? O sea, manejaba lo que llamamos hoy en día la notoria, ¿verdad? Y Sí. dominaba también los espíritus oscuros y los podía sellar con ese poder que le había dado el anillo y una serie de sellos que son las famosas clavículas, ¿ok? Que después Eliphas Levi rescatará. No se sabe a ciencia cierta si esto en verdad es salomónico y es interesante traerlo dentro para desmitificar un poco el tema. La primera vez que se habla de Goetia es un poco más allá de la Edad Media, ¿ok? Principios del Renacimiento, donde encontramos el Legemetón, que es un texto en el cual tiene dos textos internos, que uno es el Ars Goetia, el famoso Ars Goetia, y el otro es el Ars Goetia Teurgia, que da poder sobre los espíritus o sobre las entidades elementales en los 4 puntos cardinales, que no tienen nada que ver con la Goetia que nosotros conocemos. Claro, con la que se Entonces, popularizó. que fue la que se popularizó después en la Edad Media y que todos los magos querían dominar y poseer, porque algo que sí podemos tener claro es que el mago siempre ha querido doblegar estas entidades, ¿ok? De una forma u otra, ya sea por acumular o conseguir el poder de estos seres o poderlo doblegar para hacer luz, ¿ok? Sí, sí, exacto. Por ahí es adelantarse un poco, pero cuando, por ahí esto se retoma después, pero cuando Aleister Crowley termina la operación del Sagrado Ángel Guardián, que en realidad no la termina, ¿no? El que le queda, lo invoca y se corta, creo que en el momento en el que tiene que dominar a los príncipes del infierno, ¿no? Pongámosle entre comillas. Uh -huh. Que ahí es cuando tiene que interrumpir el ritual, pero esto nos da a entender que una vez que el mago finaliza su conexión con el Sagrado Ángel Guardián, que en realidad finaliza la operación, pero ya ahí queda como el vínculo establecido entre el Sagrado Ángel Guardián y el mago, lo primero que tiene que ir a hacer es reclamar su gobierno sobre estas pasiones eh, terrenales, ¿no? Que están más acá, están como siempre queriendo aparecer, siempre queriendo venir a este lado de la realidad. Uh -huh. Em,
Y bueno, terminas tu comunión con el Sagrado Ángel Guardián y enseguida lo que te queda hacer es eso, dominar las pasiones del mago, que creo que es en el grado de Geburah. Yo ya ahí tanto no, no me acuerdo, pero creo que se da en ese grado precisamente. Sí, porque una vez que has pasado Tiferet, donde comunicas con el ángel, Sí, pues vas a tener que reclamarle a esos demonios o a esas entidades como tu poder sobre ellas. Fíjate que es interesante, porque no solamente la Goetia, como la podemos ver en libros, ha estado próxima a doblegar estas entidades. Tú misma lo acabas de decir en el texto de MacGregor, de la magia de Abramelin, el mago está obligado a doblegar, a volver a su servicio estos seres o estas entidades. Incluso en los papiros greco-egipcios, de donde sacará Crowley luego el Liber Shamek, ¿verdad? En la sí, invocación al acéfalos, hay una parte que es como la oración que se dice que, que viene y dice que doblegar a todos los espíritus, ¿verdad? A ti te invoco para doblegar a todos los espíritus que estén sobre la tierra, bajo la tierra, en el firmamento, en el éter, en el aire arremolinado, en el fuego impetuoso, en la tierra, en el agua, y todo hechizo y todo azote de Dios. O sea, prácticamente está solicitando a una fuerza externa doblegar todas estas entidades que pueden ser positivas y negativas, o puede, lo que llamamos densas, es decir, sobre la tierra y bajo la tierra, o sea, densas o que tengan un nivel de vibración más veloz. Entonces es interesante ver que no solamente la Goetia como nosotros la conocemos, que son estos 70 y pico de demonios que aparecen, que todos, que muchos son alteraciones de otras deidades, ¿verdad? sí, Tienen o buscan ser doblegadas. ¿Ok? sí. Y eso es interesantísimo. Sí, iba a decir algo relacionado, estoy monotemática porque estuve con estos exámenes precisamente, ¿no? Que es muy parecido a estas cuestiones. ¿Por qué hay que tomarlo como... A ver, hay gente, practicantes o no sé, por ahí los que son más caotas, Ujú, por ahí no toman tan en serio, me parece, este contacto con estas cuestiones propias de cada uno que están enterradas, ¿no? Dentro de un plano quizás más inconsciente. Y hay cosas que si no se tiene control por ahí sobre el Sagrado Ángel Guardián, o si no se estableció ese vínculo, o si no se hizo una práctica que te estabilice emocionalmente, bueno, emocional previamente, los resultados pueden ser bastante catastróficos para la psiquis de la persona, ¿no? Por algo ujú. me parece que también hay tanto experimento salido mal cuando hablamos no solo de Goilla, porque la Goilla es como la que está popularizada. Hay diferentes tipos de prácticas que pueden llevar, si no todas, a cierto desequilibrio mental, que los desequilibrios no tienen por qué ser siempre pasarse totalmente para el otro lado, ¿no? Pero yo creo que no sé si invocás a algún príncipe, no sé, a Paimon o a Astaroth, eh, siendo un mago que recién comienza, es como querer, no sé, ponerte a hacer equitación con un caballo de los que son medio rebeldes y vos sos un jinete inexperto, ¿no? Como lo mejor que te puede pasar es Exactamente. que no funcione el ritual. Ujú. Este, entonces, eh, no me acuerdo que venía esto. Yo digo hago y después me olvido. No hay Pero, pero esta cuestión, ¿no? Lo que decíamos hace un rato, de hacer el camino gradualmente antes de llegar
al momento de enfrentarte con estas entidades, más que nada porque nadie te apura tampoco. Es como, ellas van a estar ahí, tipo, re contentas de que te acerques eh, y de a ponerte a prueba también, ¿no? Porque creo que las cosas mágicas, cuando quizás no tanto en Okiano, pero las prácticas mágicas son constantemente, en Okiano lo digo porque me parece es más alienígena a nosotros, pero es constantemente estar eh, quebrando un límite e iniciándote en algo nuevo. Entonces, estos príncipes, estos duques, eh, creo que también hay presidentes, no me acuerdo bien los grados ahora de los demonios, que me parece gracioso que tengan una sociedad tan bien armada. Em, Vienen a ponernos en jaque con nuestras pasiones, nuestros deseos, y que quizás nuestros deseos también no son lo que nuestra voluntad, em, no son lo que deberíamos hacer dentro de los parámetros de nuestra voluntad. Entonces, el mal que, no sé si el mal, no, quizás un palo en la rueda de nuestro desarrollo hacia la voluntad porque le pedimos algo a o hicimos, no sé, yo no creo que se pueda hacer pactos. A mí me parece que hay que tratarlos de igual a igual, no una relación entre jefe y subordinado. Pero eh, uno cuando pide cosas a veces no se condice con la voluntad de uno. Entonces, yo antes de ponerme a charlar con uno de estos tipos, no sé, con Paymon lo tengo muy presente porque se hizo popular con la película Hereditary. Eh, o vamos a hablar Gremory, algún otro que por ahí sea un poco menos popular, bueno, iba a decir Balak, pero Balak es Titri. el del conjuro. Sí, Em, nadie lo conoce. pero ponele, le pedís a Gremory, pero vos, ¿qué sabés lo que tenés que transar con ella, ¿no? ¿Qué sabés lo que te conviene? ¿Qué sabés Ujú. lo que puede llegar a pasar en tu vida si vos no sabes cuál es tu verdadera voluntad? Entonces, Exacto. Fíjate que, es, fíjate sí, algo, disculpa que te... Ay, no, Soror está bien, Nema, tú sabes que Soror Nema fue una gran telemita, a pesar de que creó su propio sistema, sí, ¿ya? Discípula de Kenneth Grant, compañera de trabajo de Michael Bertius, amiga personal de los Milon Duquet, etcétera, etcétera, etcétera. La señora tenía contactos influyentes, siempre digo yo, ¿verdad? ujú, Ella en su formación, dentro de lo que es el sistema de la magia estelar, cuando uno hace el trabajo del ángel guardián, que es como en el segundo o tercer año de estudio, eh, ella te da un trabajo antes que tú debes aprender teóricamente, que es el trabajo con los olvidados, que no es más que la cara oscura de cada chakra, ¿ok? Que vendría a ser un trabajo muy similar al de la Goetia, porque estás trabajando con energía negativa, claro, lo que ella llama energía negativa, que no es mala, es negativa, está en una polaridad. Ella trabaja mucho desde el principio de polaridad. Y ella dice, hasta que el ángel guardián tú no lo logres convocar, que él se haga presente y te revele tu verdadera voluntad, no puedes hacer la práctica de los olvidados. La teoría la aprendes en el grado la aprendes en el grado de Yesod, ¿ok? sí, Pero la práctica no la puedes realizar hasta pasar diferente. Por eso lo que hablabas hace rato de Geburá tiene mucha coherencia. Entonces es interesante que, claro, ellos están presentes dentro de tu camino de estudio, muy como un trabajo de sombra, de autoconocimiento, pero el trabajo profundo con estas entidades no lo puedes hacer hasta conocer la verdadera voluntad. Porque si no te pierdes. ¿Te pierdes en qué sentido? Supongamos que yo necesito, no sé, a mí me gustaría tener poder sobre las personas, ¿ok? Y bueno, bajo ese poder sobre las personas llamo a una entidad, llamo a Paimon, ¿verdad?
Lo que tú dices es muy cierto. Yo no sé si tener poder sobre otras personas es consecuente con mi verdadera voluntad. A lo mejor mi verdadera voluntad es ser un ermitaño solitario en una cueva. Entonces estoy pidiéndole más bien tener poder sobre otros. ¿Ya? Haría una disonancia. Ahora, si tu verdadera voluntad es, implica tener coherencia y coincidencia con personas, bueno, te tocará a lo mejor llamar a una entidad que te dé ese don. Pero hasta que esa verdadera voluntad no sea revelada, tú no puedes o no vas a poder tener esa presencia. Así de simple. Sí, o te van a... es como que ahora hay toda una cuestión de las cosas son lo que yo creo que son. Entonces por ahí invocás alguno de estos demonios o de reyes y no es, hay una cuestión ahora en estos momentos de, que creo que yo no por hablar mal de la magia del caos, porque todos nos hemos metido en algún momento en la magia del caos, pero, bueno, si yo creo que esto funciona así, funciona así, pero esos símbolos me parece que ya están impresos y establecidos desde antes de que llegue la magia del caos. Exacto. Entonces, yo creo que si uno, lo que vos estás diciendo, esto de la verdadera voluntad, em, esta cuestión de, de no entender bien qué querés, cuándo lo querés, qué querés hacer, etcétera, estos símbolos, estos arquetipos, estas entidades, estas pulsiones, como se le quiera llamar, em, no son amorales. No vienen tipo a hacer o el mal o el bien, son amorales y son lo que son. Y creo que te pueden llegar como a depredar energéticamente o a... Bueno, yo una vez hice una práctica acá en casa con el Duque Bune, ¿Mm? em, y, y lo que me pasó, que no me había pasado haciendo otras cuestiones, otros rituales, fue que terminé el ritual enseguida y se estalló la persiana el taparrollo de la persiana. Y uno dice, bueno, qué sé yo, pueden ser coincidencias porque nada, la persiana por ahí estaba mal y justo a mí se me dio por hacer un trabajo goético. Pero bueno, después vengo para el baño cuando medio dormida la noche y estaba la televisión prendida. Em, entonces a lo que voy es esto, no son cosas que van a pasar desapercibidas si aparecen. Son cosas que te van a decir acá estoy. Y hay que estar preparado, ¿no? Para los acá estoy de estos tipos. Y no en vano se le llama demonio. Exacto. Fíjate que, claro, hoy en día, y es algo que yo digo que hay que ser muy responsable a la hora de practicarlos, tenemos escuelas que tienen una inclinación netamente hacia la demonología, hacia la goetia, por ejemplo, el Templo de la Llama Ascendente de Athanas Mason, la Dragon Rouge de Thomas Clarkson, por poner un par de ejemplos, ¿ok? Sí, estuve en ambos. Entonces, Yo- son yo- escuelas que se centran en esto. Ahora, ¿cómo fue esa experiencia? Te pregunto yo aquí en en la la Dragon confianza. Rouge y en la La Dragon Ascending Rouge, ¿cómo Flame. fue? Ajá, ¿cómo fue la experiencia? O sea, Mira, era una época, yo creo que uno elige las escuelas mágicas según la época en la que esté. Voy a empezar por la Dragon Rouge porque es por la que tengo menos para decir. Em, que hay voy a citar a un psicólogo mío que he tenido y ahora me acompaña en la Gnosis, en la Iglesia Gnóstica Valentiniana, que es como que la Dragon Rouge es el camino a la inversa, ¿no? Como que te pone te pone a estas entidades, no sé, arrancás trabajando directamente con Lilith, Lilith Namaa y después Lilith Gamaliel. Em, entonces es como, yo me retiré antes
de la iniciación, porque la verdad que no tenía ganas de lidiar con estas cuestiones psicológicas estoy diciendo un montón. Pienso y digo em, estas cuestiones oscuras de uno mismo, a pesar de que el resultado sea, ¿cómo se llama? Que sea un buen resultado, que den resultado, no me parece que, que sea el camino, porque cómo uno, cómo uno logra discernir lo que es real y lo que es mentira cuando estás avanzando en el camino mágico. Como uno, esto que te estoy contando del duque, ¿no? Del duque Bune. ¿Cómo sé ¿Mm? yo si es mágico o no? ¿No? Entonces lo que la Dragon Rouge carece, al menos en la primera parte, es esta cuestión de ayudarte a discernir si tu camino mágico está, si vas encaminado, o sea, si es real por lo que estás pasando. Y me parece que estas entidades lo que hacen precisamente es oscurecer, te oscurecen. O sea, llegás evidentemente, eventualmente a una revelación, supongo, pero lo que creo que estas entidades lo que traen es oscuridad. Claro, Em, porque esa visión posmoderna, a veces malinterpretada, de Lux in Tenebris, o sea, claro. camino a través de la oscuridad buscando la luz. Además ya hay bastante O, oscuridad en la vida cotidiana de cada uno. Nosotros estamos todo el tiempo en tinieblas. No podemos estar en un estado de éxtasis constante, de contacto todo el tiempo con lo sagrado. Ay, lo sagrado, no, tenemos la vida en el mundo material y yo creo que estas cosas, como estás diciendo vos, ¿no? La luz buscar la luz en las tinieblas, pero no hay no hay una propuesta de luz. De hecho, el ambiente de la Dragon Rouge es, me parece es como muy estereotipado, em, muy no sé, como vas a un recital de Therion y es la misma gente, ¿no? Y no es por bardear, o sea, yo creo que seguramente hay gente que ha logrado cosas re interesantes, además que es carísima, o sea, para la gente de Sudamérica es una orden carísima. Em, Sin embargo, sigue siendo, es como tomar un sistema como el de la Golden Dawn y cambiarle los nombres. Pero bueno, en ese cambio de nombre suceden otro tipo de cosas. Y con respecto al Temple of Ascending Flame de Asenath Mason, bueno, es Asenath. de ella, de la Sí, señora. sí, sí, yo me entrevisté con ella, se lo toma muy en serio Ok. em, y me entrevisté todo, pero lo que retomo, que estaba diciendo, yo hablo tanto que a veces como que me pierdo mis propias palabras. Em, Creo que el estado mental en el que está cada uno atrae el paradigma que le corresponde en ese momento. Entonces, era la época de la pandemia y era una época de mi vida que no estaba del todo, eh, estaba como El muy foco. oscuro en general, depresión, etcétera, etcétera. Entonces, creo que el egregor se siente atraído por vos. Y se me presentó la chance de tomar iniciación también. Las dos son autoiniciáticas, tanto la Dragon Rouge como la Flama Ascendente, solo que la Flama Ascendente es gratuita. O sea, vos pedís pertenecer, te hacen la entrevista y te dicen lo que tenés que hacer y listo. Y se trabaja mucho depende, es como muy libre la Flama Ascendente. Yo trabajaba mucho con Lilith y las hermanas y tiene todo un tinte muy sexual, toda la parte de bueno, en teoría son súcubos, pero siguen siendo prácticas que no, con los que quizás es la estructura psicológica de cada uno, hay gente que se siente cómoda, hay gente que no. Yo si bien he tenido mis experiencias con Lilith, siguen siendo cosas que no sé si haría ahora que estoy en la Argentum.
que entiendo. ya que es como que es la cámara de reflexión de la masonería, donde hay oscuridad y humedad y cosas que no ves, y después, no es por mandarme la parte, ¿no? Porque sea la orden que estoy dirigiendo yo, pero después hay órdenes que sí representan, quizás de una manera más amable, el crecimiento personal. Pues vos por ahí estás, haces un trabajo con las hermanas de Lilith y de repente te despertás a la noche con terror nocturno. ¿Qué representa Lilith? Esta cuestión nocturna de acechar, de cazar en la oscuridad, Claro, y de alimentarse. Sí, obviamente son entidades que existen y el reconocer que existen, ¿verdad? O son energías que existen, son partes de nuestro yo, si lo vemos desde una visión moderna, desde una visión psicologizada, esas partes de mi conciencia que sé que existen y que son partes de nuestro, que una vez de reconocimiento e incluso trabajarlas, te pueden traer en cierto momento una necesidad, un equilibrio, pero es como saber equilibrar las dos energías. es Yo que las tenés pienso que que, equilibrar. yo pienso que tampoco, y es una opinión muy personal, Sí, si no existiese, estas entidades tienen que ser trabajadas. Un mago de verdad camina por la luz y por la sombra sin ningún problema. Puede sí, llegar a hacerlo con la experiencia, con el tiempo. Crowley lo hacía, caminaba por ambos senderos, por así decirlo, ¿no? Y, y bueno, no voy a decir que no paró loco, pero bueno, sí. y que bueno, paró loco, pero no fue culpa de la magia, fue culpa de una mala digestión. Día viernes. Sí, de hecho Crowley, bueno, cuentan las malas lenguas, ¿no? Después lo retomaremos cuando hagamos el podcast del abismo, que el que volvió del abismo, me hiciste acordar que el que volvió del abismo en esta cuestión que le estaba haciendo en el desierto no era Crowley, que volvió Coronson, Ujú. eh, Y que en lugar de intentó Crowley. ahorcar al Frater acá, o Sí, allá, sí, o terminó como le apuñalado, guste. viste que Ah, lo es, intentó apuñalar, o sea, eso es una locura, pero eso lo sí, dejamos sí. para otro podcast. Sí, pero me hiciste acordar esto del mago cuando quizás camina demasiado en el lado de la oscuridad. Por el abismo, eh, me parece que representa, la totalidad de la oscuridad. Em, la purga en realidad. Bueno, pero sí, después lo hablamos porque si no nos vamos a colgar con eso y hay un montón de cosas para decir del abismo y esas cuestiones. Ujú. Y bueno, la idea Em, no es hablar del abismo. La idea de hoy es ir conversando un poco de cómo se ha movido el tema de la Goetia. sí, te iba a no mencionar a lo Milo Duquet, que vos lo mencionaste, Sí. em, que igualmente teniendo en cuenta la experiencia, ¿no? que tiene él, de cómo se convierte, no sé si se convierte o por ahí se tornó más laxa la cuestión goética, de Ujú. cómo se fueron reemplazando las herramientas. ¿Vos qué podés contar de cómo son Fíjate, los rituales? al inicio, cuando se trabajaba la Goetia en la Edad Media o en la Edad Moderna, inclusive llegando a la época de MacGregor y la época de Crowley, hacer un trabajo de Goetia era sumamente complicado. ¿Por qué? Porque necesitabas de pronto una chapa de, si ibas a llamar a una entidad que necesitaba oro, tenías que tener una chapa de oro, tenías que tener una habitación única y exclusivamente para el trabajo goético, con signos en el techo, con signos en el suelo, ¿verdad? Era un gran trabajo que se hacía. Y todavía lo vemos en esos tapices goéticos que se usan hoy en día, que son casi que desmontables. Casi que Sí, tiran como una alfombra con la serpiente enrollada y el pocoteral de palabras en hebreo y tú te paras y tenías que tener el espejo negro consagrado. O sea,
llegar a la Goetia, y eso me parece que debería mantenerse hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque eso te va dando niveles de trabajo. Tú no puedes, en una época, tú no podías hacer rituales goéticos sin haber consagrado ciertos objetos, sin haber tenido el desarrollo para tener un espejo negro sobre el cual iba a ir la bola de cristal, donde ahí era donde prácticamente ibas a hacer como los cazafantasmas, pues. Ibas a encerrar al Sí. demonio allí dentro de esa esfera. Entonces ibas a necesitar un medio, un poderoso, para que lo pudiese traer, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, era una serie de pasos que le daban complejidad. Hoy en día yo escucho a gente, no, porque me senté, ojo, esto no es un chiste, es una anécdota, parece chiste, pero es anécdota. En cierta ocasión, hablando con un amigo esoterista, él nunca perteneció a ninguna orden, ¿ok? Te estoy comentando eso fue hace como unos 10, 15 años, ¿ok? Estaba activo yo todavía de lleno en la OTOA. Y un día me lo encuentro en un centro comercial y nos ponemos a conversar y yo le digo, ven, vamos a tomarnos un café y nos sentamos en un café a conversar. Pues. Y me dice, hice un ritual goético. Y yo, ah, sí, cuéntame más. Me subí al techo de la casa y lloviznaba. Entonces empecé a hacer un mantra con el nombre del demonio y se me presentó. Y lo pude ver delante de mí entre la lluvia. Y mi respuesta fue, ay, y no usaste un espejo para invocarlo, no estabas protegido, porque esa serpiente donde se mete el mago es es un pantáculo de protección. O sea, el mago goético hace una serie de llamados antes de poder llamar al demonio para tratarlo de doblegar. O sea, el practicante de la goetia hace una serie de llamados, de invocaciones, de evocaciones. No, no, no. Simplemente él se apareció ante mí. Y bueno, ahí me di cuenta que ahora puedo hacer goetia. Mi respuesta fue, oh, qué bueno, te felicito. Obviamente, eso de goético no tiene nada. Y eso es algo que ha hecho que mucha gente se pierda en el camino. O sea, hoy en día la práctica mágica se ha vuelto muy laxa, como dices tú. Y eso es algo que critican en algunas escuelas, pues. Lo laxo que se ha vuelto la práctica. Como que no es lo mismo y ni se escribe igual que tú digas, no, es que yo tengo un grupo donde hacemos rituales de magia simpática para, no sé, para sentirnos mejor con nosotros mismos. Eso está bien, es un nivel dentro de la práctica mágica. Es como ir a un párvulo. Ah, no, es que me aprendí el ritual del pentagrama menor y lo hago todos los días. Maravilloso. Yo soy de los que creen que todos los seres humanos deberíamos tener una práctica ritual diaria. ¿Por qué? Porque en el olvido de los rituales va el Yushun Han, el coreanito, Sí, dice que la muerte de los rituales es una de las cosas que ha afectado a la sociedad. Entonces, si tú tienes un corpus ritual dentro de tus prácticas mágicas, tus prácticas espirituales, buenísimo. Si tuviste chance de comprarte, por ejemplo, el libro del Pilar del Medio de Regardier, que yo se lo recomiendo, que todo el mundo debería, que le guste estos temas esotéricos, debería leerlo, porque ahí te van a dar dos claves, o tres para ser exacto, que te van a servir para toda la vida práctica, que son el pilar del medio, ritual del pentagrama de menor y cruz cabalística. Ahora, la gran pregunta es, ¿eso te hace un teurgo? No, te hace un conocedor de cierto, te da una puerta a ciertos conocimientos que son muy útiles para la vida, pero no te hace un teurgo. Como llamar a un demonio no te hace un goético o un mago que maneja goetia. ¿Ya? sí, yo ¿Por qué? Porque coincido, tiene ciertos principios. claro, exacto. Yo coincido en que, va, para mí, al menos vos podés llamar a algún demonio o alguna de estas entidades. Yo trato de no decirles demonio, pero bueno, si vamos a usar demonio por otros medios. Pero si vos querés decir que haces goetia, tenés que seguir los pasos de la goetia.
que bueno, es lo que vos contás, ¿no? El círculo en el piso, la vara de tal material, el sigil construido de tal metal, tal día de la semana a tal hora de la semana. No es que yo me despierto un día y al otro día puedo decir, quiero seducir a una mujer, voy a llamar a Gremori. No es así. Tenés que esperar al día, o aunque sea que el planeta esté con alguna buena, ¿cómo se llama? No me sale, bien Buen aspectado, aspecto, claro, tenga un buen bien aspecto. aspectado. Y esto que contás también de tu conocido goético, también creo que es un pecado muy común en el mago, ¿no? De pensar esto, cierro los ojos y pienso con fuerza algo y se me presenta. Yo creo que no, no somos nadie como para decir que una de estas cosas se nos presente así nomás. Yo creo que tiene que haber una operatoria mágica eh, completa con correspondencias y con estas cuestiones, pues me parece que es parte del chiste. Exacto. Pero bueno, sí, qué sé yo, hay mucho delirio, ¿no? La magia de decir, o vos ves lo que querés ver también. Si yo quiero ver a alguno de estos en las sombras de la habitación antes de dormir y lo voy a terminar haciendo. Pero de ahí a que sea real, es otra cuestión, que volvemos a lo que decíamos antes, ¿no? Después de ah, la, el encuentro con el sagrado ángel guardián. ¿Por qué es necesario? Para discernir lo que es real y lo que es irreal. Es como, no sé, ay, veo el 11-11 en todos lados, ¿qué querrá decir? No, estás simplemente muy pendiente del celular o de la hora de la computadora, entonces eventualmente el 11-11 lo vas a ver. Y por ahí lo ves todos los días, pero porque tu cerebro ya se acostumbró a mirar el reloj en Ahorita son cierto las 14 y momento. 14. Claro, sí, sí, el 93, veo el 93 ¿No? en todos En todas lados. partes. Y si vos buscás, es uno de los principios el primero o el segundo capítulo de Prometeo Ascendiendo, ¿Mm? que es la atención activa. Vos estás buscando activamente algo y después lo justificás con tus criterios. O es coincidencia, o es magia, o no sé, o Dios lo puso ahí para que vos lo encuentres. Entonces, creo que esto también tiene que ver un poco con la Dragon Rouge de que mencioné antes, ¿no? ¿Cómo te preparan para discernir lo que es cierto, o cómo estás vos preparado para discernir lo que es cierto de lo que es una ilusión? Porque creo que una de las cuestiones a las que más se enfrenta el estudiante del esoterismo, el mismo, vamos a utilizar por una terminología un poco gnóstica, ¿no? Los mismos arcontes te van sumergiendo en espejismos para alejarte de que vos puedas salir de la ilusión de lo material. Em, bueno, por eso surgen todas las cuestiones New Age y esto del 11-11, etcétera, pero también eso es para el podcast de viejos gruñones, es en otro momento, Sí, pero exacto. de magos De, gruñones. de Así magos se tiene que rancios. llamar el podcast, magos gruñones. Ajá. Deberíamos cambiarle el nombre. Em, A partir de ahora se llama Magos Gruñones. Está perfecto. Eh, Pero bueno, Fíjate, eso me parece, ¿no? Que hay mucho del hubris mágico que si no hay una iniciación y no hay una preparación y muchísima lectura, mucha lectura. Y lectura de lo que está bien y lectura de lo que está mal para vos después darte cuenta de lo que, de lo que, de lo que es válido. exacto. Em, Fíjate algo interesante. Cuando mi primera escuela telémica, o sí, la primera escuela telémica donde yo me formé, fue la Telemic Golden Dawn de David Cherubini, ¿ok? Difunto ya, que era una escuela bastante simple, sí, es bastante buena, pero no muy popular, ¿ok? No muy conocida. La estudié por una simple razón, era lo que había en el país en ese momento, ¿ok? Y recuerdo que el profesor, el maestro, el teacher, el, el que nos formaba, porque a él nunca le gustó que lo llamaran maestro,
¿qué fue lo primero que nos mandó a leer? Libros que iban en contra de los principios de Telema y de la Golden Dawn. Y fue ¿Cuáles, por ejemplo? interesante, me pareció genial, después, muchos años después, me parece genial porque si yo no puedo, si yo leo, me puedo dejar leer libros que van en contra de estos principios y no tengo la capacidad de discernir, entonces es que no estoy listo para estar en esta orden. Sí, sí, igual, también, em, ¿cómo se llama? Se me ocurrió así como que uno, yo creo que uno está, cuando está realmente en el camino personal de cada uno, se le van presentando oportunidades de, de leer cosas o de encontrarse maestros que realmente lo pueden llevar a uno, no sé si llevar, guiar por ahí, mejor dicho, guiar a, a cada uno, porque, bueno, es esto lo que estábamos hablando el otro día por WhatsApp, ¿no? De cada hombre y cada mujer es una estrella con un camino, em, con un camino que ya está trazado. Entonces creo que cuando uno anda bien por el camino, se le presentan oportunidades válidas. Si uno está haciendo cualquier cosa, va a traer cualquier cosa. Es como yo te digo, no, para nada esto es un palo a la flama ascendiente o bueno, Flaming Temple of Ascending Flame. Pero bueno, yo estaba en un momento muy oscuro de mi vida, entonces buscaba cosas oscuras y Exacto. se acercaban cosas oscuras. En cambio, cuando uno ya tiene los ojos puestos en algo más sagrado, más, no solo esotérico, sino también, no solo mágico, sino también místico. em, Claro. la- No, y que dentro de tu experiencia personal, cuando tú tengas que lidiar con procesos sombríos, van a aparecer entidades sombrías y va a estar reflejado a tu realidad. Recuerdo que en cierta ocasión, un, un frater amigo, estábamos conversando y él sí es serio, él es un tipo muy serio en su práctica, y ellos estaban haciendo, él y su grupo estaban haciendo una práctica con el Reguli, ¿ok? el Reguli, Eh, ¿viste? El Reguli. Ajá, ellos son Sí. telemitas también y estaban haciendo práctica con el Reguli. Y cosas fuertes les empezaron a pasar. Claro, porque el Reguli les empezó a remover ciertas cosas dentro de la vida, porque eran elementos que estaban muy en sombras y tuvieron que salir para poder ser trabajados. Entonces, eso sí, no es una advertencia, es una recomendación. Cuando tú decidas, cualquiera de nuestros amigos que están frente al escuchando, cuando decidan acercarse a la Goetia, tienen que estar claros que van a haber elementos en su vida que se van a empezar a mover. Porque la magia y la práctica esotérica, la práctica mágica, es psicoide. O sea, va a mover tu psique, va a mover tu cuerpo y va a mover tu realidad. Sea que sea una entidad externa o sea una parte de tu psique, va a generar un movimiento. Y ese movimiento se va a reflejar en tu vida. Yo, por ejemplo, en este momento no practicaría algo de Goetia. ¿Por qué? Porque estoy en un momento de mi vida donde estoy bien. Entonces diría, ¿para qué voy a mover cosas si donde estoy bien? A menos que decida y diga, ¿sabe qué? Allá voy, no importa. Sí, Y me lanzo al vacío. Pero es importante, pienso yo, que estemos muy claros que si yo voy a ponerme a llamar una entidad, ya sea bajo la lluvia, llamándola como mantra, o haciendo un ritual real o ético, tradicional o moderno, ¿verdad? Thomas Clarkson en su libro de Art Goetia da algunas recomendaciones sobre los rituales goéticos modernos, igual que los Milan Duquette, algunos rituales más modernizados, sin tanta parafernalia. Eh, Al final voy a traer algo, voy a mover algo, y ese algo me va a costar algo en mí. Si yo no estoy preparado para soltar, entregar o cambiar ese algo en mí, mejor dejemos la fiesta en paz y leámonos los million libros de Goetia, que eso no te va a hacer daño, más bien te va a culturizar.
Sí, de hecho, bueno, te recomiendan que practiques la goilla o el enoquiano con el objetivo de obtener sabiduría, más que hacer que fulanito me quiera, por ejemplo. Y aún así la sabiduría sigue siendo, el saber, el conocer sigue siendo un pecado, ¿no? Entonces, Exacto. evidentemente a alguien me vas a hacer enojar. Eh, por eso es como la frase, no sé si era de Shakespeare, la repetían mucho en la masonería. Me acuerdo que decían que mucha luz quemaba. Y es verdad también. Es verdad esta cuestión de cómo volvés. Esa es mi pregunta, ¿no? Ponele que estás haciendo un trabajo como el que vos comentabas de tu amigo este, el de la terraza. ¿Cómo volvés de ver a Dantalión entre la lluvia? Yo no sé si estaría tan tranquila. O sea, porque ahí yo creo que secretamente sabés que no fue real, Ujú. porque todo lo que es magia de verdad produce una incomodidad, como vos decís, Exacto, ¿no? En esta exacto. repercusión o verlo. O sea, imagínate ver que tu consciente en realidad traduzca lo del inconsciente en no sé, Stolas, que es un búho con patitas de gallo, Va- y Vas a lo tener ves. vas a tener un movimiento psíquico fuerte, pues. Y Y vas a después, ¿cómo lo decir, contás? ya está, ya sé. Pues, si yo llego a pasar eso ahí, yo me paro y digo, ¿sabes qué? Ya fue. Ya sí, Así que despegás de el brote psicótico ahí ya, ya, de la ya, nada. ya, ya, y ya yo llamaría diría, aló, doctor, volvió a pasar. Y yo Ya. tuve una experiencia, yo tuve otra, ¿no? Yo siempre, muy escorpiano, lo mío de siempre atraída por lo oscuro y lo secreto. También he intentado contactar a Paimon, que es uno de los improvisado, ¿no? Yo no digo que hago boilla, sino que utilizo las entidades de la boilla. Y me acuerdo que yo estaba convencida que el tarot, en el tarot la correspondencia con Paimon era, ponele que no sé, el 7 de espada. Y la de él es el 10 de espada. Entonces yo estaba buscando, no encuentro el 7, no encuentro el 7 porque quería armar el ritual con un altar con sus correspondencias. Y bueno, no importa, dejé lo encontré el 7, lo puse en el altar, hice mis chucherías y Ujú. recuerdo que Tus cuando chucherías, vuelvo, ¿qué? tus chucherías y tus Sí. cochinadas. Mis cochinadas con Paimon. ¿Ah? Recuerdo que vuelvo después de hacer el ritual y cuando abro la caja de tarot, el tarot este del el Liberté, Ajá. adentro de la caja del tarot estaba como estancado el 10 de espada, como que no había salido Era una nunca de la señal, caja. Claro, era una señal. claro, era como, ¿qué haces, estúpida? ¿No ves que mi carta es el 10 de espada, ¿viste? Como algo de esa manera. Yo creo que esas son las sutilezas donde hay que mirar si estás haciendo Y las fíjate, cosas. yo tengo una amiga muy querida, ¿verdad? Sí. Y a la que respeto mucho. Ella no pertenece a ninguna orden esotérica como tal, formal, pero es una mujer que ha estudiado, ¿ok? Que ha estudiado con muy buenos profesores. Bueno, imagínate, ha estudiado con Damian Eccles directamente, ¿ok? Mm, Es una mujer seria en su vaina, o sea, no es una loquita, es una mujer muy seria en su cuestión y le han pasado situaciones así. De pronto dijo, no, voy a practicar o voy a hacer un ritual con algún demonio de la Goetia como símbolo, no Goetia como tal, sino un acto simbólico donde ponía, y le han pasado cosas así, como que de pronto el demonio le decía, ella le da como algunas sensaciones y me dice, eso es, yo le digo, claro, amiga, es la entidad manifestándose de una u otra manera, siempre se va a manifestar porque tú estás llamando a una fuerza inteligente, ya sea que viva dentro de ti o viva afuera, es una fuerza inteligente. Igual pasa
si practicas o con otras fuerzas que son completamente contrarias, que podrían ser, llámalos ángeles, llámalos, llámalos seres celestiales, estas inteligencias planetarias que se usan en la magia Sí, planetaria, sí, sí. llámalos dioses, llámalos como lo quieras llamar, siempre van a tener, ya sea real o una parte de tu psique, va a tener una resonancia. Y eso es inevitable. Sí, sí, sí. Además, no es solo una sombra en el rabillo del ojo, es toda una presencia que se siente. Yo estoy en la habitación acá con mis gatos y mi marido y por más que no lo viese, me doy cuenta de que está. Entonces es lo mismo, se siente, se siente casi tangible. Y bueno, el último tema así cortito que podemos tocar es ahora cómo sigue siendo relevante, ¿no? La bohilla, y creo que hay un boom también de películas de terror que la trajeron a la actualidad, ¿no? Exacto. Por ejemplo, en estos días vi una que se llamaba Nefarius, que también toma el tema y, ¿sabes? Algo que podemos ver en el cine de terror moderno es esa mezcla entre entre entidades demoníacas y elementos de sombra que poseen al personaje, al poseso. Entonces, dejan siempre ese latido de o existe o fue la psique de la persona la que habló. Y eso es algo que le ha dado un respiro, un renacimiento al tema de la goetia y al tema incluso al tema mágico. Ahorita estamos en un periodo que, que el tema mágico está muy en boga. No solamente el tarot, no solamente la astrología, la magia en general, a través en la pospandemia, está muy en boga. La gente se volcó a la espiritualidad y la espiritualidad los llevó a la magia, En el mejor de los para casos. bien para bien o para mal, ¿ok? Sí, Para bien o para mal. Aquí no estamos hablando de que si eso es bueno o es malo, pero los exacto. ha llevado a tener un encuentro con lo mágico, con lo místico, con lo esotérico, desde una u otra perspectiva. Sí, 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 lo que vos decís, esto de, te dejan siempre como la puerta entreabierta para decir, bueno, sí, fue el demonio, pero también hubo una parte de, bueno, como en Hereditary, ¿viste? Esta que vengo mencionando, que justamente usan a Paimon. em, la familia ya venía con temas personales, entonces como esta entidad se hace presente para complicar más las cosas todavía. Bueno, No, y fíjate, en este está buena. yo estoy, yo estoy haciendo, no, bueno, creo que La Bruja no es del mismo autor de Hereditary. Sí, Creo que sí, La Ali Bruja... Aster, es el mismo. Es el mismo. Ok, Sí. yo estoy haciendo ahorita mi tesis sobre la sombra en la familia en la película La Bruja. Ah, Ese es está el tema que estoy haciendo de mi tesis de maestría. interesante. Cuando la tengas hecha, eh, Te la pasaré pasala. para que la leas. Sí, obvio, Claro, obvio, obvio, obvio no me va a quedar con obviamente, eso. obviamente. Bueno, entonces con esto vamos a agradecer al público que tuvo la paciencia de escucharnos hablar por un buen periodo de tiempo, Sí, sí, sí. de A los magos gruñones. a los magos gruñones en este primer podcast de a través de la abadía de la serpiente escarlata en el podcast de dos magos gruñones. Exactamente. Así que bueno, 93, 93, 93 para los que nos están escuchando y volveremos con el podcast sobre Babalón y el abismo. Bueno, muchas gracias. Se despide el frater TZ en conjunto con la soror EOS y que tengan un muy feliz momento, muy feliz encuentro y buen provecho si están comiendo. Hasta luego. Hasta luego.